Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. Seguimos adelante en este diario de pastoreo que os voy mostrando a todos y todas. Este diario de pastoreo que desde la perspectiva de un observador que ha acudido al rebaño como testigo de lo que sucede ahí arriba, va recogiendo y documentando de una forma u otra lo que va pasando. En realidad, quien lo hace todo en este entramado de situaciones son el equipo pastoril formado por Ignacio y Susana, y además los perros de careo y de protección, aunque de estos ya hablaré más adelante. Y no es casualidad que haya utilizado la palabra entramado justo hace un momentín. ¿Por qué? Pues la razón es muy pero que muy clara. Entender todo esto del pastoreo como una especie de célula aislada dentro de ya sea un puerto o ya sea un valle o incluso dentro de una nave en situaciones de ganado estabulado, en mi opinión, es un error. No podemos entender un rebaño de vacas, cabras, ovejas o caballos como algo que no tiene interacciones con el medio. Para nada. De igual modo, las formas de vida habitantes y residentes que rodean el, nuevamente uso la palabra de entramado, que representa el rebaño pastoril, también ejercen un influjo y se ven afectadas, pero para bien o para mal, por los animales domésticos. Y es que estas formas de vida residentes y habitantes a las que me refiero son la fauna y la flora silvestres, aunque ya sabéis que aquí en Dani Cultura también tenemos en cuenta ese factor siempre difícil de conjugar, que es el factor humano, y por supuesto que también sufre y ejerce influencia en estos rebaños pastoriles, pero todo ello será objeto de futuros episodios casi con total seguridad. La cuestión es que aquí, en este capítulo, quiero hacer mención de manera inicial a toda esa fauna silvestre que rodea al rebaño y que gracias a unos prismáticos, la curiosidad del o la observadora y en mi caso también gracias a la cámara de fototrampeo, se puede observar cómo dicha fauna interactúa de una forma o de otra con el rebaño y el rebaño a su vez también interactúa con la fauna silvestre. Así que sin más dilación voy a ponerme manos a la obra para intentar trasladaros a este mundo pastoril. Como os comento, mi posición a lo largo de todas mis jornadas de pastoreo allí, que tampoco es que hayan sido muchísimas, pero el futuro ya me deparará más oportunidades, de eso no me cabe duda, ha sido una posición de observador en busca de conocimientos. Cuando algo llega a tu vida y descubres que te gusta, al menos en mi caso, hace que mis sentidos se agudicen y todo lo relacionado con eso que me gusta o apasiona entra en mi cuerpo, mi cerebro y mi alma hasta lo más profundo. Y esto del pastoreo ha entrado de esa manera porque he descubierto que es algo que me gusta efectivamente, pero es que, además, resulta que se lleva a cabo en unos territorios que me han enamorado desde siempre, desde mi más tierna infancia, aquellos lugares que se levantaban allí a lo lejos, en los lugares en los que nacen los riachuelos y regatos para crear más tarde los ríos que llegaban a las vegas más fértiles, siempre me han fascinado. Esas montañas, a veces amables, a veces amenazantes, pero siempre enigmáticas para mí. Es más, aún recuerdo un regalo navideño que pedí bien jovencito, unos prismáticos. ¿La razón?
Desde mi casa en la ciudad de León, antes de que el urbanismo depredador levantase casas por encima de las posibilidades del sentido común, podía ver a lo lejos desde mi habitación unas montañas que yo pensaba que estaban cerca de mi pueblo, cerca de Boñar. Y poder acercarme a diario, aunque fuese a través de unos prismáticos, a aquellas montañas lejanas, era algo que me conectaba un poco a todo aquello. Hasta ese punto he necesitado estar ligado a las montañas desde pequeñín. La cuestión aquí es que el pastoreo, cierto tipo de pastoreo, como el trashumante y el trasterminante, se desarrolla durante una época en esas montañas que para mí ejercen un poder magnético del cual no puedo separarme y no creo que pueda separarme jamás. Así que imaginad la cantidad de estímulos positivos que toda esta actividad puede generar en mí. Si además le sumas el hecho de que, como digo, he ido en calidad de observador sin las obligaciones que generaría el hecho de ser pastor, por así decirlo, asalariado, podría decirse que he podido disfrutar mucho de la experiencia sin obligaciones y sin demasiados requerimientos físicos. Por resumir esta parte, he ido allí a sentarme, a aprender, a disfrutar y a reírme, la verdad. Pero también es cierto que después de años de campeo por el monte he aprendido otra serie de cosas. Rastrear animales, saber cómo se comportan en según qué momentos y en según qué circunstancias. En fin, este tipo de asuntos de los cuales ya os voy hablando aquí en Danicultura. El asunto es que estar en estos territorios pastoreados que nos ocupan con el rebaño, para mí ha sido como ir a Disneylandia o algo parecido. Horas y horas pudiendo observar el paisaje, analizar restos, seguir algunos rastros, comprobar cómo se relacionan los mundos silvestres y domésticos en el ecosistema. Toda una serie de cosas que me han maravillado. Escuchad esto antes de continuar. Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este diario de pastoreo. ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues os voy a hablar de algo que mola mucho de esto del pastoreo. Ya no me acuerdo ni de qué os he hablado. A ver, os he hablado de, bueno, un poco el día a día, no así como empieza y todo ese rollo. Os he hablado de los lugares en los que estamos y otros protagonistas de los lugares en los que estamos, aparte de las personas que habitan todos estos lugares, que los hay. Aparte del ganado, en este caso, si estamos pastoreando de ovejas, por ejemplo, o de vacas o de cabras o lo que sea, y del territorio también, la fauna silvestre es un elemento fundamental en todo esto. De hecho, ahora mismo os estoy hablando mientras un cernícalo me sobrevuela a unos 20 metros y se queda ahí parado y continúa y etcétera. Porque es verdad que una de las cosas que molan muchísimo, sobre todo si te gusta todo esto, claro, de este asunto del pastoreo es, claro, aparte de la ubicación en la que se desarrolla esta actividad, en el monte, en unos montes increíbles, aparte de ello también estamos rodeadas y rodeados de fauna silvestre. Y ya sabéis, aquí en Danicultura, que le damos al fototrampeo, nos gusta estar en el bosque y seguir rastros, nos gusta lo que viene siendo la fauna silvestre. Y os podéis imaginar que en este entorno en el que me encuentro ahora mismo, que es en un puerto de montaña, siguiendo ahora mismo al rebaño, a cola, estoy hoy, pues claro, la fauna silvestre que hay por aquí, ¡buah!, es impresionante. No sé si en algún contenido lo habré puesto o lo habré comentado en algún momento de manera pública o algo así, pero para que os vayáis haciendo una idea. El otro día, delante del rebaño, salió un ciervo y estaba teniendo una actitud muy extraña. Era una actitud huidiza, pero no huidiza de, por ejemplo, los mastines que empezaron a ladrar, aunque ahora os diré por qué empezaron a ladrar, o no estaban huidizos o no estaba ese ciervo huidizo de las ovejas, ni siquiera de
de mí ni del compañero que estaba el otro día conmigo, de Ignacio. No. Cuando pasó por delante del rebaño, pasó como a unos 30 metros de la cabeza del rebaño, se marchó huidizo. Y a los 10 segundos, yo que a mí ya me estaba escamando eso. ¿Quién iba detrás? Un lobo. Sí, y esto estamos hablando que eran las 7 de la tarde aproximadamente, o sea, a plena luz del día. Claro, ese lobo, según después hablando con Jorge de Dios Aizpuru, que ya sabéis que tengo un contenido fantástico en el podcast hablando de lobo, Jorge controla de lobo, que es una barbaridad. Y claro, después del episodio que tuvimos, que tuve con él, esa charla, pues claro, yo me he empapado bastante de lobo. Ese podcast si queréis saber de lobo tenéis que ir a escucharlo porque vais a aprender muchísimo. Y a mí me sirvió de mucho, y una de las cosas de las que me sirvió fue entender un poco el funcionamiento de ese depredador apical como es el lobo. Y ese individuo que vimos el otro día delante del rebaño, pues claramente, aparte de por la complexión física del mismo, el asunto era que es un cachorrón del año anterior, tendrá como unos 15 meses. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, cuando lo vimos en septiembre, los padres, los líderes del grupo familiar están más pendientes de los cachorros de este año. Entonces, a los del año anterior, que algunos se mantienen en la manada, pues ¿qué ocurre? Pues que están a otras cosas y les dejan un poquitín más sueltos y bueno, y van campeando un poco por el territorio, pues un poco más a su bola. Entonces tienen errores porque son lobos que, por decirlo así, todavía no saben ser perfectamente lobos. Y entonces se ven medianamente fácil. Y eso, por ejemplo, otro animal que se puede encontrar por aquí mientras desarrollamos la actividad pastoril es el oso. Efectivamente, yo el otro día también estaba campeando alrededor del rebaño, porque una de las cosas que hago cuando estoy aquí con el rebaño y las ovejas están pastando a su bola es perimetrar el rebaño, porque se encuentran cosas muy interesantes. Por ejemplo, esqueletos, he encontrado muchísimos. Eso significa que hay un depredador alrededor. Y los esqueletos no son de oveja y no son de años anteriores, no. Son pues animales que están depredados de esta temporada. ¿Qué ocurre? Pues que hay animales pues que están alrededor, pues eso, alrededor del rebaño hay mucha fauna. Y como os decía, otro elemento, otro animal que podemos encontrar por aquí, que yo encontré rastros ya, claramente, son osos. Efectivamente, bueno, depende del territorio, que también aquí estamos cerca de Picos de Europa, estamos en la montaña de León, pues aquí hay oso. Entonces eso es una de las cosas que también podemos observar. Osos, y ya os digo, he visto excrementos y una oveja que murió, pues se las deja por aquí apartadas, pues para que las aves rapaces, otros elementos que hay por aquí, buitres los que queráis, hay también alguna limoche, se puede ver, quebrantahuesos ha habido sueltas y entonces de vez en cuando se ven. Yo este año no he visto ninguno, pero el año anterior sí he visto. ¿Qué más? Águila real, también hay una águila real por aquí, la hemos visto claramente, la hemos identificado, la otra compañera, Susana y yo, la hemos visto, sobre todo ella. Y entonces, claro, por aquí estamos rodeados de fauna absolutamente increíble, el cernícalo que hemos visto. Por no hablar de insectos, hay hormigas pues que tienen su punto. A mí ya sabéis que me gustan las hormigas y mola. Hay escarabajos, coprófagos que hacen una labor fundamental en los ecosistemas integrando el estiércol dentro del suelo y bueno, sin ellos el mundo sería muy diferente. ¿Qué más fauna podemos encontrar? Aves hay... Es que no he querido ni sacar la guía para empezar a identificar, porque es verdad que aves sería, vamos, para hacer un monográfico acerca del tipo de aves de todo tamaño que hay. En fin, otra de las cosas interesantísimas del tema del pastoreo es la fauna que rodea a esta actividad. Así que, interesantísimo tema este de la fauna silvestre.
Y es que una parte sin la que no se puede entender el pastoreo es la fauna silvestre. Y no penséis que la manera de entender la relación de esta fauna silvestre con los rebaños es mantenerla alejada. No, no, no. En mi opinión, esa no es la manera correcta. Es decir, el hecho de que los lobos, los osos y otros depredadores merodeen el rebaño no es algo negativo en sí mismo. No. Sencillamente es algo con lo que hay que convivir y esto, salvando las distancias, es como las hierbas adventicias en el huerto. El problema no es que existan, es pues que dan trabajo y claro, es mucho más cómodo dejar tu rebaño en el monte y no tener que preocuparte de tener mastines y no tener que preocuparte de alimentar a esos animales, a esos mastines, o no tener que preocuparte de meter cada atardecer a las ovejas en el redil. En general, es mucho más cómodo no tener preocupaciones, pero es que resulta que el entramado de la vida no funciona así. Y querer acabar con el entramado de la vida no es la solución para poder tener rebaños en el monte. La solución es la convivencia, por supuesto, teniendo en cuenta todas las fricciones que eso genera. De hecho, no hago más que pensar que el pastoreo, los rebaños de animales domésticos llevados a los puertos o cuando están en las dehesas, son efectos de borde móviles, son ecotonos portátiles y como tantas veces os he comentado, eso genera una explosión de vida al combinar un sistema junto con otro sistema, más el sistema que se crea en los puntos en los que confluyen ambos. Y esto, lejos de ser algo negativo, es todo lo contrario, es algo muy positivo. Y os voy a poner ejemplos que he vivido allí arriba, en los territorios pastoreados. A veces, por circunstancias que a mí se me pasan, pero que hablando con Miro, un trashumante viejo de toda la vida y ya jubilado, a él no se le escaparían esas misteriosas circunstancias que entraña la muerte de una oveja. A Miro no se le escaparían esas misteriosas circunstancias porque, como él mismo nos comentó a Susana, a Ignacio y a mí, él, a golpe de navaja, hacía una rápida autopsia para saber qué podía haber fallado dentro del cuerpo del maltrecho animal. Cosas de pastores veteranos y que pueden dar un poco de repelús, pero de las que se pueden extraer muchas informaciones. El asunto es que, a veces, una oveja muere y esa oveja, allí en medio del monte, hay que apartarla a un lugar un poco más práctico y menos expuesto de cara a no toparse con el cadáver de la finada día tras día tras día, dependiendo de dónde haya puesto punto y final la vida del pobre animal. Como ya os he dicho y ya sabéis, a mí me gusta el rastreo de animales. Soy un mero aficionado y dominar este arte, porque esto de rastrear es todo un arte, conlleva toda una vida dedicada casi en cuerpo y alma al asunto. Pero yo hago mis pinitos y tras la muerte de alguna oveja era muy interesante ver cómo iba evolucionando ese cadáver y ver en dónde aparecían restos de lana. Por supuesto, pasados un par de días, los carroñeros habituales ya habían ido a velar a la oveja muerta y dentro de la primera semana ya habían ido comiendo diferentes partes del animal. Pero no penséis únicamente en los más habituales, córvidos, buitres y cosas así, e incluso el zorro. Pensad en infinidad de formas de vida visibles e invisibles, porque la cantidad de insectos y demás microorganismos que se apuntan a esa fiesta es brutal. Como digo, pensad en la cantidad de formas de vida que el cadáver de una oveja muerta es capaz de alimentar. Tras 2 semanas después de la muerte de la oveja, día arriba, día abajo, no queda ni rastro del cuerpo, pero ni rastro es ni rastro. Hay que rebuscar para encontrar algún hueso. Y si empezamos a analizar los excrementos a 1 kilómetro a la redonda, en la mayor parte de ellos hay restos de lana. Siempre pensando en carnívoros, claro, carnívoros u omnívoros como los jabalíes.
Lo que os quiero decir con la descripción de este festín es que la interacción del rebaño con la fauna silvestre es colosal, pero en este caso os describo una interacción un poco pasiva, por decirlo así. Hay otro tipo de interacciones más activas, más dinámicas, y el más claro ejemplo es el que ocurre tras el paso del rebaño. Es interesante verlo. Cuando el rebaño está apretado en una zona durante un tiempo, ya sea porque han sesteado ahí o porque han pasado la noche en algún tipo de cercado o en el redil del chozo, a más tiempo estén allí, más efecto borde se crea. Más tiempo se les da a ciertos animales silvestres a visitar a las ovejas, y estos visitantes son muchísimos insectos de todo tipo. Y cuando el rebaño se pone en marcha, centenares de saltamontes escapan intentando evitar que los cascos de estos ungulados domésticos les conviertan en papilla. Pero es que hay otro tipo de animales silvestres que están aún más pendientes de esto que yo, y esos son los pájaros, mis adoradas aves. Que si acentores, que si colirrojos, que si petirrojos, que si mirlos, en fin. Un ejército alado va en busca de insectos de todo tipo y condición que las ovejas dejan tras de sí. Es algo verdaderamente impresionante. Incluso otro tipo de aves hacen su aparición de manera sorpresiva, ya sea por el efecto de borde que generan los rebaños o por el simple hecho de estar en estos espacios, en estos territorios adorados por mí desde mi más tierna infancia. Un graznido más propio de una gaviota es el anuncio de la presencia en la zona de su majestad el águila real, e incluso hemos tenido la suerte de ver un águila culebrera con esa panza tan blanca que tienen estas águilas, con esa envergadura tan enorme. Y cuando la amiga Susana y yo tuvimos la fortuna de verla, no hubo lugar a dudas de que era un águila culebrera, ya que llevaba una serpiente en el pico. Sencillamente fue algo absolutamente espectacular. Podría seguir horas y horas y horas hablándoos de la cantidad de interacciones que ocurren entre la fauna silvestre y el rebaño, como la vez que vimos un lobo delante del rebaño o la vez que un vecino del pueblo nos dijo que el oso le había entrado en las colmenas. Días atrás ya nos habíamos percatado de que un oso podía estar merodeando la zona, y la confirmación del vecino nos pareció la guinda definitiva del pastel, pero creo que es más que justo que demos paso a otros animales que comparten la vida con las ovejas y que sin ellos todo esto del pastoreo no sería posible. Los perros. Hola a todo el mundo. Otro vídeo, sí, estoy con los vídeos. Otro audio más referente al diario de pastoreo. En esta ocasión os voy a hablar de los perros del rebaño, porque es una cuestión súper curiosa. Bueno, aquí hay dos tipos de perros, ¿no? Nos podemos imaginar. Pues están los perros de careo, los perros de pastor, ¿no? Que son los que, digamos, sin los cuales este trabajo sería absolutamente, no diría imposible, porque sí se llevó a cabo, o se lleva a cabo en algunas ocasiones sin perro, pero bueno, la dificultad sería mayúscula. Pensad que, por ejemplo, y este rebaño en el que estoy es pequeño, porque son 400, no me acuerdo exactamente el número, pongamos que 430 animales, creo que hay algo, por ahí, no es muy grande, pero ellas uno de los comportamientos que tienen las ovejas cuando están a gusto es expandirse, digamos, no hacerse una pelota. Cuando ellas tienen así algo de estrés o quieren como defenderse, ellas piensan en el grupo, son gregarias, y entonces tienden a agruparse en el rebaño cuando tienen, pues eso, sensación de peligro, están incómodas o lo que sea. Entonces, cuando están pastando y están tranquilas, pues se extienden mucho. Entonces, desde la cabeza del rebaño hasta la cola del rebaño, pues por ejemplo ahora que las estoy mirando desde la distancia, pues habrá unos 200 metros aproximadamente. En cuesta, claro, en una verticalidad, bueno, pues
pues bastante abrupta. Entonces, si por ejemplo por lo que sea, ahora imaginad que quisiésemos darle vuelta al rebaño, pues habría que empujarlas desde arriba. Y claro, imaginad remontar esos 200 metros de desnivel sin un perro pastor. Pues sería lento y no sería tan eficiente como decirle a un perro, darle una orden que envolviese el rebaño y las empujase para abajo. Eso pues lo hace el perro en unos 20 segundos. Entonces al final yo siempre digo que los perros de careo son como un mando a distancia del pastor. Así que bueno, esos perros son increíbles. Necesitan de un entrenamiento. Comentan que 2 años más o menos cuesta que el perro, bueno, pues ya sea, bueno, aunque por ejemplo aquí hay un par de perros que tienen 1 año y lo hacen bastante bien, cometen errores, bueno, van aprendiendo. Entonces, bueno, es interesante también ver eso. Eso por una parte. Y después por otra están los mastines. En este caso, en León, pues hay mastines. Aunque este rebaño es verdad que viene del sur, viene de Huelva. Bueno, los mastines leoneses pues tienen gran fama porque realmente son animales sorprendentes. Desde que, por ejemplo, cuando te quieres dar cuenta, adelantas al rebaño, como es mi caso hoy, que estoy, digamos, por una cresta, entonces observo al rebaño desde las alturas y, bueno, me gusta hacer eso, entonces controlo más o menos cómo va todo. En algunas ocasiones también voy por la parte cerrando el rebaño o la parte de delante frenándolo. Bueno, depende, lo que requiera la circunstancia. En esta ocasión, como van tranquilas y van subiendo y es pronto, es la 1 de la tarde, pero todavía quedan horas de careo. Entonces, bueno, pueden ir subiendo tranquilamente. Entonces, pues estoy controlando la parte de arriba. Desde la parte de arriba, todo el entorno, pues tengo una visual bastante amplia de todo el valle en el que estoy y en el que está el rebaño y el compañero y demás. Y de hecho los mastines son pues los animales de protección del rebaño, protección pues de peligros, de lo que ellos consideran peligros, y realmente son bastante selectivos a la hora de entender cuál es el peligro. Por ejemplo, creo que ya en estos audios de Diario de Pastoreo ya os lo he comentado, el otro día nos salió un lobo y ellos de repente se pusieron alerta y no fueron... O sea, no cometieron el error que hubiese sido ir detrás del lobo, porque en este caso era un lobo que iba solo, pero si fuese una manada con intención de hacer un ataque, pues si el mastín sale, pues el rebaño queda protegido, ¿no? O sea, desprotegido, perdón. Estos animales no hacen eso, ladran, marcan, digamos, de esa manera el territorio. Y si tuviesen que... digamos, escalar la amenaza, pues ya pues irían, pero no lo van todos. Y ahí está la historia curiosa. Desde ahora, es que hace un momento ellos han detectado, yo pensaba que me ladraban a mí, porque claro, como estoy un poco escondido y demás, pues digo, igual pues me han controlado y ladran porque piensan que soy un rebeco o lo que sea. Pero no, ladraban en la dirección opuesta y en el valle en el que estamos está despejado, hay arbustos, hay aulagas, hay escobas, hay pasto entre medias y tal. Y al lado de ese pequeño valle hay un valle mucho más, no diríamos boscoso, pero ahí los arbustos son mucho más grandes. Y ahí, pues es una cuestión que no sabemos lo que hay, ¿no? Pues ahí detectaron algo. Y fue curioso el movimiento que hicieron, que yo vi, y entonces los mastines, sin salirse del rebaño, pero sí fueron a ese perímetro. Empezaron a marcar territorio con ladridos y se colocaron como 3 perimetrando esa zona. Y después otro se quedó en medio. Bueno, es como un trabajo en equipo que hacen ellos, además de manera instintiva, porque nadie les enseña. Bueno, supongo que les enseñan los demás mastines. Después de tantos años, pues saben cómo van comportándose. Y después, claro, pues estos rebaños, estos rebaños, pues el equipo de mastines se va renovando. Claro, al final van cumpliendo años, entra quizás un cachorro, algún otro animal, pues se jubila o muere por mayor y demás. Y entonces como que se va renovando. Y entonces yo creo que se van enseñando los unos a los otros por imitación. Y cada animal además tiene su personalidad, o personalidad en este caso, ¿no? Entonces, es súper interesante ver el comportamiento de estos increíbles animales, que además después
son súper cariñosos y mimosos, o sea, en cuanto te controlan. Hay otros que son mucho más esquivos. Hay uno, por ejemplo, en este rebaño, que está en el rebaño, dentro del rebaño, y no te acercas. No te acercas no porque él se muestre agresivo, es porque se aleja, o sea, no quiere saber nada de personas. Él está con las ovejas. Y de hecho es curioso porque tiene exactamente el mismo color que las ovejas y es muy complicado verle. Solo lo ves cuando está en movimiento y claro, se desplaza de una manera diferente al de un ungulado. Entonces, claro, pues sabes que es un perro. Pero tienes que fijar muy mucho. De hecho, ahora me estoy intentando fijar y no sé dónde está. Y supongo que esté en la zona donde hace un rato hubo un poco de peligro según la interpretación de estos animales, que seguramente les haya dado algo en la nariz, porque imaginad la potencia de ese olfato, de ese sentido canino. Por ejemplo, antes, al principio hoy, nos salió un ciervo pues cerca de donde estoy yo ahora mismo. Y claro, lo mismo, pues se comportaron, pues bueno, no es un peligro, pero bueno, es un animal que se comporta de otra manera y entonces marcan territorio y el ciervo pues se pira. Que no está mal, porque por ejemplo los animales silvestres, corzos, jabalíes, ciervos, porque hay por aquí, y demás, zorros, lobos incluso y tal, a los animales domésticos como son estas ovejas, pues les pasan parásitos, enfermedades y demás. Entonces, bueno, pues tenerlos ahí un poco controlados no está mal. Pero bueno, al final el respeto, porque quiero decir que hay un respeto natural, porque las ovejas al final son animales y ellas están aquí pues polinizando con el pelaje, transportando semillas de un lado a otro, abonando con los excrementos, con la orina, ramoneando, y al final eso hace que que todo crezca al año siguiente con fuerza. Bueno, es una cuestión bastante curiosa esto del pastoreo de alta montaña, como es el caso. Así que nada, seguimos con el careo y ahora voy a apagar la grabadora y seguiré ascendiendo para dentro de un rato frenar las ovejas. Hoy voy a estar en cabeza, así que espero que os guste esto. A mí me mola grabar estos audios. Así además también hago un alto en el camino, que no está de más. Bueno, seguimos en contacto. Chao. Os voy a ser muy sincero. En mi opinión, el pastoreo, al menos por los puertos, sin perros de careo, sencillamente sería algo que, si bien podría ser posible, desde luego haría de este asunto algo pero que muy penoso por muchos motivos. Voy a daros contexto para que entendáis de lo que os estoy hablando. Ya os he dicho en alguna que otra ocasión que cuando el rebaño está relajado, tiende a extenderse. Y también puedo confirmaros que a las ovejas les encanta estar en los puertos en la época que toca, claro, es decir, de finales de mayo a casi octubre, depende del clima y de más circunstancias, pero por ahí. Ahora, imaginad un rebaño relajado en la montaña, un rebaño bien extendido a lo largo de un monte. Ellas saben dónde están unas y otras, son animales gregarios y para ellas el grupo lo es todo. De hecho, se llaman constantemente. El grupo puede dividirse, sí, pero eso sucede en condiciones excepcionales. Pero imaginad un rebaño bien abierto en la montaña y ahora imaginad que llega la hora en la que se decide dar media vuelta y hay que conducir todo ese grupo de ovejas relajadas y bien extendidas en la montaña hacia un lugar en concreto. Imaginad tener que hacer eso vosotros y vosotras solas, sin ayuda, sin más ayuda que vuestras piernas. Eso supondría una tarea titánica y puedo aseguraros que, si bien puede ser posible, la dificultad sería mayúscula. Pero ahora imaginad la misma situación, pero ya no estáis solos ni estáis solas. Ahora estáis con vuestro perro de careo, con vuestro perro pastor. Este tipo de perros son muy especiales y no penséis solo en los border collie. Hay muchos tipos de perros de careo como el pastor catalán, el pastor vasco, el carea leonés, el can de Chira, pastor australiano, bueno, en fin. Hay muchísimas razas de perros de careo, más las mezclas que surgen, más otros perros que, si bien no son expresamente un perro pastor, sí son perros que hacen mucho caso a la persona que les guía.
Y es que esta es la clave del asunto. Estos perros tienen una característica, a mi juicio, común todos ellos. Y es que tienen una relación muy especial con sus dueños, con sus pastoras y sus pastores. Principalmente estos perros están todo el rato pendientes de dos cosas. Del ganado les valen ovejas, cabras, vacas, caballos, patos u ocas, e incluso también les puede servir una vaca de porcelana. Y quien me enseñó ese vídeo ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Y de las órdenes también están pendientes. Y de las órdenes que su guía les dé en relación al ganado. Estas son las características principales. Luego ya cada perro tiene sus propias peculiaridades que van desde ser más brusco, más delicado, más valiente, menos, morder más o menos, en fin. Hay más variables, pero la clave es el ganado y las órdenes de su guía. Y las ovejas no son tan tontas como el común de los mortales puede pensar. Ellas saben perfectamente a lo que tienen que temer, a lo que tienen que tener miedo. ¿Que ven a Daniel pasar cerca de ellas? No hay problema. En principio, no les voy a hacer nada malo, así que ellas sencillamente pasan de mí. Pero la situación cambia cuando aparece en escena un perro de careo. ¿Aparece un mastín? No pasa nada tampoco. Los mastines no les van a hacer nada malo. El tema es el perro de pastoreo. Si en la ecuación aparece un perro de careo, entonces las ovejas hacen exactamente lo que el guía quiere, y en la situación que os presentaba antes, en la que un rebaño extendido por la montaña puede ocupar 1 hectárea de terreno escarpado, si lo que queremos es que las ovejas se agrupen y caminen en una dirección determinada, con la ayuda de un perro de careo bien entrenado, esto se consigue me atrevería a decir, que en 1 minuto. Así que imaginad la diferencia de tener perro de pastoreo a no tenerlo. Y estos perros de pastoreo también cumplen una función crucial en las largas jornadas de careo en el puerto, en los días fuera de casa, en las semanas sin más compañía, en muchas ocasiones, que las ovejas, un libro y los perros. Cumplen esa función de perro de compañía. Que no os quepa duda, porque en algunas ocasiones, en algunos días, únicamente los perros tienen que empujar a las ovejas un par de veces en toda la jornada. Una vez para encaminarlas hacia un lugar en concreto y otra al final de la jornada, para dirigirlas hacia el punto inicial o al que se haya decidido para que pasen la noche. El resto del tiempo lo pasan con su dueña, lo pasan con el guía, lo pasan como cualquier otro perro al que ahora mismo podáis estar acariciando. Lo pasan haciendo compañía a las personas. Ver funcionar en su medio natural a estos perros de pastoreo es toda una experiencia. Es algo alucinante. La cantidad de cosas que son capaces de interpretar y la cantidad de decisiones que pueden llegar a tomar por su cuenta y que, además, son buenas decisiones, es algo alucinante. Las capacidades físicas, por otro lado, de estos animales es que son de ciencia ficción. Todo un día bajo el sol, a veces con poco acceso al agua, pues porque no la hay. Bajo la lluvia el día que les toca. Carreras explosivas para dirigir al rebaño en determinadas direcciones. Una actividad frenética que se ve recompensada con unas buenas palabras de aprobación y una lata bien llena de pienso. En fin, los perros son unos animales que a mí me encantan. No entiendo, de hecho, la vida sin la compañía ni el amor que los perros pueden ofrecerte. Son unos animales extraordinarios. E igual de extraordinarios que los perros de careo, son esos otros perros que están en el rebaño, o no están, a veces fantasmales, a veces imponentes. Puedes ver a muchos de ellos si el momento lo merece, o puedes buscarlos a conciencia y no dar con ninguno de ellos. ¡Qué increíbles son los mastines! Los mastines son unos perros que tienen una vida en apariencia relajada. Siempre parecen ir sin ninguna prisa. Siempre parecen estar sesteando. Siempre parecen estar a todo menos a lo que tienen que estar, hasta que los ves funcionar. La manera que tienen de proteger al rebaño es increíble. Voy a intentar describiros un poco cómo es este funcionamiento. Un rebaño de unas 500 ovejas, como es el caso del rebaño en el que hice las prácticas,
y que no es muy grande en realidad, puede estar protegido por unos 6 mastines. Con 6 mastines puede ser suficiente, aunque depende de la presencia de depredadores en la zona y de cómo es esta presencia, porque no siempre es igual. Puedes ser consciente de la presencia de, por ejemplo, lobos, y que estos no sean un grupo familiar lo suficientemente fuerte como para echarle valor para enfrentarse a un grupo de mastines. O puede ser que haya una manada fuerte y sana y estar todo el día intentando engañar a los mastines. E incluso podemos tener otra situación en la que hay un lobo joven que quiere demostrar a una hembra lo buen cazador que es y que trate de manera suicida de matar cuantas más ovejas mejor. En fin, hay mucha casuística en todo esto de los depredadores. Si alguien os quiere hablar de estos asuntos de manera muy simple, ya os digo yo que no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero eso ya es cuestión para otro capítulo. La cosa es que un rebaño de 500 ovejas con 6 mastines puede estar suficientemente protegido. De esos 6 mastines, puede que seas consciente de la presencia de 3 de ellos. Se pueden observar de manera más o menos clara entre el rebaño o muy cerca de él. Incluso durante algunos momentos, estos perrazos pueden estar cerca de ti porque hayas entablado una buena relación con alguno de ellos. Hay momentos del día en los que piensas, ¿qué demonios será del resto? No les has visto en todo el día e incluso hay algunos que pueden pasar, yo qué sé, un par de días sin dar señales de vida. En algunas de mis excursiones fuera del rebaño para rastrear algo interesante o para poner la cámara de fototrampeo en algún sitio especialmente interesante, de repente notaba una presencia. No era nada evidente, pero de esto que notas que alguien te está mirando, que alguien te está siguiendo. Te giras y ves cómo uno de esos mastines que pues te ha seguido fuera de los límites del rebaño. Puede que Navarro, un mastín musculado, esbelto, atigrado y oscuro, y del cual llevabas un par de días sin tener noticias, se haya preocupado por ti, y puede que Boyero, un mastín paticorto, pero que muy corpulento, pero que dentro de ese corpachón hay un corazón enorme, lleno de mimos, y muy agradecido cada vez que le das de comer, puede que también te lo encuentres en el lugar más insospechado, pero siempre cerca del grupo de ovejas, cerca del rebaño, estando pero sin estar. Y también puede que Leona, una mastina, que cojea de una pata, una pata de atrás, ladre mientras mira a lo alto de una peña. Y seguramente Castaño, un mastín que todo lo que tiene de discreto lo tiene de guapo, que no deja jamás el rebaño, y cuando digo jamás es jamás, empiece a ladrar, avisado por Leona. Y tú, que tienes unos prismáticos muy guapos, buscas y buscas sin parar en la peña, hacia la que miran esos dos, a ver a qué ladran. Y pasado un rato largo, te das cuenta de que a lo que están ladrando es a unos rebecos. Y como Leona y Castaño han dado la señal de alarma, te das cuenta de que entre unos arbustos emerge la imponente figura de Oso. Un mastín potente, un mastín contundente, discreto, listo, con unas carrancas hechas a medida debido al tamaño de su cuello. Y también sabes que fea, está, pero no se la ve. Ella patrulla sin parar la parte más externa del rebaño. También está sin estar. Los mastines funcionan en equipo, un equipo que funciona bien, sin muchos alardes. Saben lo que es un problema para el rebaño y lo que no. Cuando los conoces empiezas a distinguir las distintas personalidades que tienen. Sabes cuáles van a permitirte mantener una amistad y para cuáles sencillamente vas a ser un conocido.
Son unos perros que solo puedo describir como enormes en todos los sentidos, en todos ellos. ¿Y sabéis lo que os digo? Echo mucho de menos a esos enormes perros, echo mucho de menos a esos mastines de mirada profunda y amable. No me cansaré de decirlo, las ovejas en todo esto del pastoreo son lo principal, pero son lo de menos.